Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a mostrar cómo bueno, nos inscribimos en una metodología de enseñanza y aprendizaje activo. En esta enseñanza a través de Jupyter Notebook, el lenguaje Python y cómo pues este lenguaje nos llama a trabajar en comunidad, a, a trabajar de manera colaborativa, a compartir conocimientos cada día. Bueno, entonces en esta parte de nuestra metodología vamos a ver que con ChatGPT hoy poníamos esta lectura, y es que le preguntamos a ChatGPT sobre que nos diera ejemplos de metodologías activas para orientación académica a los estudiantes de precálculo, cálculo diferencial y cálculo integral en la universidad. Y él nos dice, por supuesto, aquí tienes algunos ejemplos de metodologías activas que puedes utilizar para orientar a sus estudiantes en las materias de precálculo, cálculo diferencial y cálculo integral. El primero es el aprendizaje basado en problemas, o ABP, que presenta a los estudiantes problemas relacionados con situaciones de la vida real que requieren aplicar conceptos de matemáticas. Esto promoverá la resolución de problemas y la comprensión profunda de los conceptos. De ahí nos salió pues de que a todos les vamos como una de sus tareas, de las 10 tareas del semestre, el hacer un ABP, en un aprendizaje basado en problemas, a través de una situación problemática en cada curso de precálculo, cálculo diferencial y cálculo integral. Aprendizaje colaborativo, que divide a los estudiantes en grupos y asigna problemas y proyectos relacionados con los temas que están enseñando. Fomenta la colaboración entre los miembros del grupo para resolver problemas y presentar sus soluciones al resto de la clase. Ese aprendizaje cooperativo, bueno, nos falta como explorarlo para cómo implementarlo con los estudiantes. Otra es la enseñanza inversa, el Flipped Classroom, que proporciona a los estudiantes material de estudio, videos, lecturas y ejercicios antes de la clase. En clase dedica tiempo a discutir y resolver dudas sobre el material, lo que permite un enfoque más interactivo en el aprendizaje. Y otro es el aprendizaje basado en proyectos, que pide a los estudiantes que trabajen en proyectos en los que apliquen los conceptos de precálculo, cálculo diferencial o integral en situaciones del mundo real. Eso les permitirá ver la utilidad práctica de los conceptos que están aprendiendo. Entonces ese es el aprendizaje basado en proyectos. Para pedir entonces proyectos a los estudiantes, ese también nos está buscando como también cómo implementarlo. La gamificación, que crea juegos o actividades competitivas que involucran la resolución de problemas matemáticos. Eso puede aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes en el aprendizaje. Ese también lo quisiera implementar. Y simulaciones y visualizaciones, algo que también quiero hacer mucho, y es utilizar herramientas digitales como Python para simular conceptos matemáticos o crear visualizaciones interactivas que ayuden a los estudiantes a comprender mejor los temas abstractos. Aprendizaje por indagación, que plantea preguntas abiertas que desafían a los estudiantes a investigar o descubrir conceptos por sí mismos. Esto promoverá el pensamiento crítico y la autonomía en el aprendizaje. Y debates y discusiones, organiza debates en clases sobre temas controvertidos o desafiantes relacionados con las matemáticas. Esto fomentará el razonamiento y la argumentación fundamentada. Y los estudios de casos, que presentan a los estudiantes casos prácticos que requieren la aplicación de conceptos matemáticos para resolver problemas específicos. Esto muestra la relevancia de lo que están aprendiendo en situaciones reales. Ahora estos estudios de casos lo podríamos ver como lo implementamos en la estación meteorológica de nuestra seccional, y cómo ella ayuda a resolver problemas de la región. Y el uso de tecnología educativa, que emplea herramientas como software de matemática, calculadoras gráficas, aplicaciones móviles que permiten a los estudiantes explorar, practicar y visualizar conceptos matemáticos de manera interactiva. Recuerda adaptar esas metodologías a las necesidades y al nivel de los estudiantes, y sé flexible en tu enfoque según la dinámica de tu clase. Aquí le copiamos para nuestro canal y lo agregamos entonces en Visual Studio Code, en esta línea Markdown, control V, y vemos cómo lo vamos a aplicar en cuanto a visualizaciones, en el que estamos constituyendo una función una función de Python, una función de usuario, a la que le ingrese una función y igual a f de x y un intervalo a b, y me devuelve el gráfico del área bajo la curva. Este sirve mucho para cálculo integral. Entonces importamos para eso NumPy, que es la que nos sirve para crear vectores de números. Entonces crear vectores de números,
Matplotlib es para las visualizaciones, en este caso de gráficos de líneas. Entonces crear gráficos de líneas es el que más estamos utilizando hasta ahora. Aquí le damos más espacio y de pronto las alineamos, le damos 2 y a este le damos 8 más o menos aquí, y definir la función lambda. Entonces vamos a siempre a la función que la entreguemos, se la vamos a definir el usuario va a definir una función de Python a través de la sentencia lambda, donde le crea una variable, por ejemplo f, y le dice igual a lambda, la sentencia lambda, espacio, la variable independiente, que en este caso la vamos a denotar con x, 2 puntos, la regla de asignación. En este caso, ¿qué hace con x? Lo eleva al cuadrado. Es decir, que la regla de asignación de esta función es elevar al cuadrado. Entonces es la función elevar al cuadrado. Y aquí él dice, bueno, definimos esa función graficar área bajo la curva, en la que le va a entrar entonces una función lambda definida por el usuario. Entra una f, una función lambda definida por el usuario, y también le entra un intervalo como una lista de Python. Entonces un intervalo cerrado definido a través de una lista de Python, y un intervalo cerrado AB definido a través de una lista de Python, definido a través de una lista de Python, que recordemos que es una estructura de datos delimitada entre corchetes. Entonces por eso nos sale muy apropiado. Y ahora sí, entonces entra una función y entra un intervalo. Entonces entra, aquí le ponemos entra, y lo que sale es el gráfico del área bajo la curva. Sale el gráfico del área bajo la curva, y eso lo vamos a ir precisando. Entonces, ¿cómo se le entra eso? Bueno, entonces le entra la función y el intervalo. Así creamos la función con dos parámetros con nombre, y bueno, pues entonces acá podemos definir los límites. Aquí le podemos quitar esto. Bueno, podemos decirle acá que cuando vaya para el cuerpo de la función 1, 2, 3, 4, él va a tomar como a dentro del intervalo va a tomar la primera componente de la primera componente, y va a tomar como límite inferior, y 2, 3, 4, y como ve, va a tomar del intervalo a la segunda componente, del intervalo a la segunda componente, así con notación de corchetes, y la segunda es la indicada con el 1 en Python. Luego vamos a generar los puntos a graficar. Entonces generar los puntos para graficar la función y las líneas verticales. Entonces empezamos con el xval, o los valores x, con la función linspace en el intervalo AB, y generamos, por ejemplo, 400. Nos sugiere ChatGPT. Después los yvals, que es evaluar f en esos xvals, y luego hallarlos, trazar el x sub a. En realidad son las dos, es un arreglo en NumPy con las dos primeras componentes, con dos componentes, un arreglo en NumPy de dos componentes a, y luego y igual a con 0,fda, y sub a un 0,fda, es decir, un vector de NumPy cuyos componentes sean el intersecto de la gráfica con el eje Y. Entonces 0,fda, bueno, en realidad nos generó, bueno, en realidad son dos ordenadas, de tal manera que nos trace con x, y, y, a, nos trace la recta vertical que une el punto A,0 con el punto A,fda, el punto A,0 con el punto A,fda, para entonces así trazar
la frontera vertical de nuestra región de integración. Es aquí entonces, después vamos a hacer lo mismo con x sub b y luego vamos a graficar la función. Entonces, bueno, pues con plt.plot xval yval para la función y con plt.plot para la recta vertical xa y con la función plot para xbyb para la recta vertical en b, y luego el relleno, que es con la función fill between en la que le das xval y yval, es decir, para poder que él funcione le dices en realidad le defines la función que estás graficando. Entonces él va a rellenar entre el eje X, el eje X y los valores de la función. Es como que es lo mismo que le entregas a la función plot, pero se lo vas a entregar también a fill between, y con alfa igual a 0.2 para manejar la opacidad. Y las etiquetas y la leyenda, pues le damos etiqueta al eje horizontal con xlabel y etiqueta al eje vertical con ylabel, y le damos título región de integración o área bajo la curva, y plt.legend, plt.grid para que nos genere la cuadrícula, y plt.show para que termine la graficación. Y mire que es una función que no retorna nada. Entonces simplemente hace la tarea. Entonces esa función, bueno, pues aquí la vamos a definir. Entonces aquí lo corremos y así no nos hace nada. Y para que corra, entonces ya usted simplemente toma su nombre y control C y miramos y probamos si va a funcionar. Entonces va a ser como todo emocionante. Le quita los 2 puntos y la función, recuerde que la va a definir como una función lambda. Entonces bueno, vamos a ponerle vamos a ver de pronto para que la tome, bueno, de pronto este código para definir la función, yo le pongo f igual a la función, sí, yo creo que más bien así, control X, y lo pongo dentro del cuerpo de la función acá, porque estamos resolviendo el problema de y cómo le vamos a entrar una función. Pues el usuario le entrega como una función lambda, y cómo la guarda él, pues eso que va a guardar en la variable función, sí, de pronto lo escribimos como este parámetro lo vamos a llamar f, bueno, hagámoslo así como función, está bien, y él va a tomar a f igual a función. Entonces f igual a función igual a función, entonces que lo que entre acá él lo va a meter acá para definirlo como una variable f. Entonces, y ahora le decimos, bueno, ¿cuál va a ser la función? Entonces yo le voy a decir función es igual a lambda x, y la función que quiero es, vamos a poner una función x cubo, x al cubo, y el intervalo va a ser el intervalo 0, 1. Entonces aquí le ponemos a través de una lista de Python el intervalo 0,1. Entonces ahora sí le decimos que nos grafique, vamos a ver cómo nos va. Miren cómo nos queda bonita, qué hermosura, la función x cubo, y nos da la región de integración. Ahora pongámosle con la función seno. Entonces, bueno, pues la función np.sin de x, y en qué intervalo, pues en 0,pi. Entonces np.pi pi de i latina, y le corremos y miren cómo nos grafica a la función seno, uno de esos, y miren la región de integración, qué hermosura, un programa maravilloso que hace para poder mostrar a los estudiantes el concepto de
el concepto de área bajo la curva, y es, mire que nos la da sombreada, la región o el área bajo la curva f, en este caso la función seno. Aquí le vamos a poner pues que la que entre, en este caso es seno, bueno, la podemos dejar así, y igual a f de x, aunque eso también se puede controlar de que de pronto buscar como aquí nos aparezca que cuando sea seno, aquí nos aparezca la fórmula en el legend de la función. Y aquí ya sabes que acá ya Visual Studio Code te permite copiar este clipboard y pegarlo en cualquier parte. Eso te permite entonces mandarle a los estudiantes gráficos como este. Estoy trabajando en gráficos interactivos para este curso y Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Entonces, como que usted pueda copiar ese gráfico para pegarlo, por ejemplo, en WhatsApp y comunicarlo a los demás, y en este caso a mis estudiantes. Entonces, como profesor nos ayuda muchísimo. Y otra es que aquí le dice expand image, entonces le das ahí y mire que te lo expande lo más de bueno, y así puedes moviendo el mouse verlo más grande o más pequeño para visualizarlo mejor, y aquí en la forma pequeñita, chiquitica. Y con Skate, bueno, con Skate no nos devolvió. Bueno, aquí tenemos otro menú en el que podemos guardar ese gráfico, exportar a diferentes formatos. Le podemos dar aquí entonces para exportarlo así. Entonces nos dice que podemos exportarlo en PDF, bueno, en PNG, SVG. Entonces probémoslo en descargas para PDF. Entonces seno en PDF, seno en PDF, guardar imagen, y también lo ponemos en bueno, pues pongámoslo en PNG. Entonces aquí le ponemos entonces seno en PNG, bueno, punto PNG guión bajo punto PNG, bueno, guardar, y nos quedaría faltando en el tercer formato, que es SVG. Vamos a ver aquí, SVG, le ponemos entonces seno SVG, que ese nunca lo he utilizado, y miramos en nuestra carpeta a ver qué tal nos quedó. Entonces vamos acá a descargas. Bueno, en realidad ese estaba lo habíamos guardado en se me fue, ¿dónde fue que lo guardamos? A ver, yo veo acá en Visual Studio Code, lo hemos guardado en integral definida. Entonces en el mismo cuaderno donde estamos trabajando, integral definida para los estudiantes. Entonces nos vamos aquí aquí le ponemos en el explorador y nos vamos a documentos, docencia, cálculo, referentes, Purcell, a la parte de cálculo integral, y mire que está seno en PDF, seno en PNG y seno en SVG. Bueno, miremosle aquí que nos muestre las diferentes maneras. Aquí miremos a ver si podemos hacer visible la extensión de cada uno de los archivos, porque aquí simplemente le puse ese guión, pero no me está poniendo qué extensión fue la del archivo. Aquí lo maximizo y se ve perfecta, muy bonita. Uno de los crestas del seno en el primer cuadrante, aquí en PNG, pero se ve igual. Lo que quisiera ver es como que también me mostrara las extensiones. Creo que eso se lo puedo hacer desde aquí, así, desde acá, y desde acá otra vez moverlo para que me dé el espacio de cada uno de estos archivos. En este me aparecen las extensiones, pero en este no. De las gráficas me aparece la extensión del cuaderno Júpiter, de los cuadernos Júpiter que hay ahí, pero no me aparece la extensión de estas imágenes. Vamos a ver si con este tampoco.
Vamos a ver si con las propiedades del archivo, entonces le digo imagen SVG, dice que esa es SVG, está con clic derecho, le decimos propiedades, me dice que es imagen SVG, sigue siendo imagen SVG, y en esta vamos a ver, además que será lo mismo, vamos a ver en propiedades, y nos dice que también es imagen SVG, el tipo de imagen. Bueno, entonces las tres las dejó en SVG. De pronto es que siempre las deja ahí en SVG, hay que seguirlo ensayando y seguir creciendo en él, pero entonces es una gran ventaja el que uno pueda graficar tan bueno. Aquí también como para moverse, para mover el gráfico a la ubicación que quieras, aquí para maximizar, hacerle zoom, para hacerle zoom para reducir, bueno, muchas funcionalidades que nos tiene cada vez que abre parcelas para ver para observar esa visualización, y aquí ya para salvarlo como, y entonces bueno, pues lo salvas, aquí sí nos está guardando como PNG, entonces lo puedes poner en descargas, salida con PNG y guardar imagen, y efectivamente podemos ver en descargas, y si no lo guardó con extensión PNG, entonces uno dice, bueno, mírenla acá, y le dices en propiedades y ves que efectivamente es de tipo PNG, tipo image PNG. Entonces efectivamente nos funcionó perfecto. Entonces vemos esas ventajas de esta metodología de enseñanza activa, en la que mostramos cómo para cualquier función podemos diseñar o trazar el área bajo la curva. Y esa área bajo la curva, esa es la que vamos a con cálculo a efectivamente determinar el número asociado a esa región. Esa región que está pintada acá, queremos en azulito, queremos pintarla, bueno, hallar la medida de su área. La medida de su área, y mire que es una región no rectangular. Entonces se vuelve necesario el cálculo para hallar el área de una región así. Muchas gracias.